La primera mañana de la 13ª temporada Oak Island estaba tan silenciosa que parecía como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Cerca del pozo del jardín, cada pequeño ruido que hacía el equipo se alejaba y se desvanecía en el aire quieto. Esa tensión familiar se aferraba a los rostros de Rick y Marty, del tipo que te decía que ellos sentían que esta no sería una excavación ordinaria. Las máquinas se movían con una extraña lentitud, y cuando un profundo golpe metálico resonó en el suelo, todos se detuvieron en seco. A medida que la excavación avanzaba, los ojos de la tripulación se llenaron de una mezcla de miedo y expectación, y un fino escalofrío susurró por el lugar, como si una antigua historia enterrada durante siglos acabara de empezar a despertarse. Cuando las cámaras se acercaron, la voz de Rick se redujo a un susurro. «Chicos, este no es el tipo de sonido que oímos todos los días». Esa sola línea congeló toda la atmósfera en su lugar. Nadie habló. Todos los ojos se clavaron en la oscura cavidad que se abría lentamente bajo el pozo. Entonces, desde el interior del suelo, un débil brillo dorado parpadeó. Nadie podía decir si era de metal un artefacto o algo totalmente desconocido. Marty dijo inmediatamente: «Bajad las luces solo un poco». Al bajar la luz empezó a aparecer una forma, un contorno que casi parecía una estructura antigua. Este momento sacudió a todas las personas que estaban allí, porque esto venía del lugar exacto donde nada había aparecido antes. Parecía como si alguien hubiera enterrado deliberadamente algo bajo el pozo del jardín hace mucho tiempo. Y hermano, una cosa es segura: la gente ve vídeos, se escandaliza, hace teorías y sigue sin suscribirse. Esta vez, escucha con la mano en el corazón. Si no quieres perderte las mayores revelaciones de Oak Island, suscríbete ahora. De lo contrario, la próxima verdad se te escapará y solo llegarás cuando ya se haya contado todo. Cuando la excavadora cavó un poco más profundo al principio, resonó el habitual rechinar mecánico. Pero unos segundos más tarde, un golpe tan fuerte hizo que los latidos del corazón de todos se detuvieran. El sonido no era de tierra o roca, era inconfundiblemente metálico sólido, como una plancha de hierro oculta. El operador se congeló, se volvió hacia el equipo. Su expresión reflejaba el mismo pensamiento que corría por todas sus mentes. De Chris a Marty, todas las caras se pusieron rígidas. En Oak Island, un sonido así siempre significaba algo enorme. La tripulación se acercó al borde del pozo, cada uno tratando de interpretar el sonido a su manera. El operador dijo en voz baja: «Jefe, esto no es roca. Esto es otra cosa. Algo sólido. Algo muy pesado». Esa sola frase cambió por completo el ambiente. Rick se inclinó más cerca de la mancha de tierra removida, y la chispa en sus ojos lo dijo todo: esto no era ordinario. Podría ser algo mucho más grande. Marty dijo inmediatamente: «Pruébalo». Golpea ligeramente otra vez. El operario empujó el brazo de la excavadora hacia adelante. El segundo golpe sonó aún más claro, un eco metálico hueco del tipo que insinúa una cámara o un objeto sellado con espacio vacío en su interior. La tensión alrededor del pozo se duplicó. Rick intercambió una mirada con Marty, y sin hablar ambos comprendieron que debían proceder con extrema precaución. ¿Cómo podía haber metal enterrado a tanta profundidad en esta zona de Oak Island? Y si formaba parte de una estructura, ¿quién la había construido? El trabajo continuó lentamente cuando de repente un extraño movimiento agitó el aire en el interior del pozo. Al principio pareció un cambio de temperatura, pero instantes después, una ráfaga de aire helado subió hacia arriba tan frío que empañó la lente de la cámara cercana. El equipo de seguridad volvió a bajar las luces para reducir el deslumbramiento y estabilizar la visibilidad. Este aire frío no era natural. Las capas más profundas del pozo del jardín suelen estar calientes, pero aquí ocurría lo contrario. Rick se inclinó sobre el borde escudriñando en la oscuridad, su respiración entrecortada, su voz apenas audible. «Chicos, esto es señal de un espacio hueco». Su susurro solo hizo la atmósfera más pesada. El equipo pasó inmediatamente al modo de alerta. Un espacio hueco en Oak Island significa una de dos cosas: un túnel antiguo o una cámara artificial sellada durante siglos.
Ambas posibilidades eran peligrosas y electrizantes. A continuación, se produjo un descenso constante de la presión atmosférica, como si el aire atrapado en la parte inferior luchara por subir. Cuando por fin alcanzó la cima, arrastraba consigo una humedad del tipo que te hace imaginar una habitación imposiblemente antigua, exhalando lentamente tras siglos de silencio. Varios miembros del equipo dijeron que olían a hierro oxidado por el metal, o quizá a un contenedor antiguo. Marty ordenó rápidamente que la excavación se ralentizara, pues sabía que los cambios bruscos de flujo de aire a veces advertían de inestabilidad estructural. El operario redujo el ritmo, guiando cada movimiento con minuciosa precisión. El equipo de cámaras se acercó más, captando cada grano de polvo que se arremolinaba en patrones formados por los cambios de aire que hacían que pareciera que una cúpula o caja debajo de ellos respiraba por primera vez. Rick le susurró a Marty: «Un cambio de aire tan perfecto solo ocurre cuando algo sellado se rompe por primera vez». La línea envió una ola de frío a través de la tripulación. Durante un largo momento nadie habló. Los únicos sonidos eran el silbido desvanecido del aire frío que se escapaba y el lejano estruendo de la maquinaria. La propia atmósfera parecía insinuar que algo profundamente inusual estaba enterrado debajo. Entonces, sin previo aviso, una pequeña vibración onduló a través de una sección del suelo del pozo. No fue fuerte, pero sí aguda e innegable. Chris preguntó: ¿es una bolsa de gas o la abertura de una cámara? Nadie tenía una respuesta. Pero la expresión de Rick tenía ese instinto inconfundible de Oak Island. Estamos muy cerca. Cuando las luces se atenuaron aún más y la presión atmosférica volvió a descender, el ambiente empezó a parecer casi sobrenatural. El equipo se dio cuenta de que el eco metálico era solo el principio. El verdadero misterio se escondía detrás de ese aire frío y cambiante. ¿Qué yacía debajo? Una antigua bóveda. Un escondite templario. Un túnel olvidado construido por manos que nadie había identificado. El suspense llevó el momento a otro nivel. Cuando la excavadora levantó las últimas palas, la tierra empezó a asentarse. El equipo de cámaras amplió la imagen como de costumbre, hasta que un tenue resplandor llamó la atención de todos sobre un único punto. No era una luz aleatoria. Era un delicado e inconfundible reflejo dorado del tipo que solo aparece cuando la luz incide sobre una superficie metálica perfectamente lisa. El resplandor era tan controlado que incluso las partículas de tierra a la deriva parecían desvanecerse a su alrededor. Durante unos segundos nadie entendió lo que era, pero el operador de cámara dijo inmediatamente: «Chicos, esperad. Aquí brilla algo». Marty pensó inicialmente que podría tratarse de algún moderno trasto metálico o del resplandor de la cámara, pero al agacharse para mirar sus cejas, se fruncieron ligeramente. El reflejo no estaba directamente en sus ojos. Procedía de algo atrapado en las profundidades del suelo. Marty dijo ligeramente confundido: «Esto no es un brillo natural. Es otra cosa. Metal, artefacto, o algo aún mayor». Esa familiar curiosidad de Oak Island se oía claramente en su voz. Rick se acercó más y trató de captar el pequeño punto brillante, pero la misma fina capa de barro oscurecía el reflejo. El equipo de cámaras empezó a captar el brillo variando los ángulos, y cuanto más se acercaban, más claro se hacía que no se trataba de un brillo mineral aleatorio. Esta luz dorada procedía de una dirección fija, como si la luz estuviera atrapada en una superficie sólida. A medida que se retiraba el barro, el reflejo se hacía más brillante y la tensión de la tripulación se convertía en excitación. Este es el momento antes del momento en la jerga de Oak Island. Rick se quedó mirando el reflejo durante mucho tiempo. Sus ojos no solo expresaban curiosidad, había una profundidad diferente en ellos, como si estuviera viendo todo el sueño de su padre en este pequeño destello dorado. Retrocedió un poco y tocó la pared del pozo, y su cara reveló una rara expresión emocional que Rick no suele mostrar a menudo. Los miembros de la tripulación también notan este cambio, y el ambiente se vuelve serio por un momento. Rick habla en voz baja, casi en un susurro:
Ustedes saben, mi padre siempre solía decir algo sobre Garden Shaft. Decía llegará el día adecuado y la gente adecuada excavará. Entonces Oak Island hablará por sí misma. Al oír esta frase, el resto del equipo guardó silencio durante unos segundos. Parecía como si aquel resplandor dorado reflejara no solo el metal, sino las esperanzas de generaciones. Continúa. Cada vez que veníamos aquí a excavar mi padre, solía decir que este lugar tiene un latido. Solo hace falta que alguien lo sienta. Había una profunda sinceridad en la voz de Rick, y este recuerdo hizo que todo el momento fuera algo más que un hallazgo arqueológico. Se convirtió en parte de un legado familiar. Era ese mismo latido emocional que hace especial cada gran revelación de Oak Island. Marty había estado escuchando en silencio a Rick y dijo en voz baja, «Tal vez hoy sea ese día, Rick». Rick miró hacia el suelo y rió suavemente. «Si esto es de lo que hablaba mi padre, entonces estamos muy unidos». Esta tensión emocional estaba afectando a toda la tripulación. Todos se volvieron más serios sobre la verdad detrás de la reflexión. Marty ordenó limpiar la tierra a mano, y las máquinas se detuvieron momentáneamente para evitar cualquier daño. A medida que se retiraba la tierra suelta con herramientas manuales, el reflejo dorado se hacía más definido. Ya no parecía un destello aleatorio. Formaba parte de una superficie metálica lisa, quizá cubierta por siglos de tierra. Alguien dijo en voz baja, «Podría ser la esquina de una caja o contenedor». Rick respondió, «O parte de una bóveda. El polvo del tiempo aún se aferra a él». La intensidad del reflejo iba en aumento al igual que los latidos del equipo. La cámara estaba ahora documentando en directo con un zoom súper cercano, y cada segundo parecía como si la propia historia estuviera a punto de revelarse debajo. Rick levantó un pequeño trozo de tierra, y lo separó, y al ajustar la luz, la capa dorada del interior se reveló un poco más. A medida que avanzaba la excavación, llegó un momento que conmocionó a todo el equipo de Oak Island. Cuando los brazos de la excavadora rasparon la siguiente capa, el suelo se agrietó de repente y se derrumbó. Parecía un derrumbe natural, pero la cavidad que se formó tras el derrumbe no parecía natural. En las paredes del pozo apareció una pequeña cavidad abierta tan clara, tan simétrica, que cualquiera podía comprender inmediatamente que no se trataba de algo accidental. La tripulación iluminó el interior con linternas y dentro de la cavidad apareció una extraña forma geométrica. No era una piedra cualquiera. Sus líneas eran tan rectas y nítidas que el Dr. Spooner fue, «Chicos, esto no puede ser natural. Cuanto más pequeña es la cavidad, más clara es la forma». Parecía como si alguien hubiera tallado esta zona en ángulos perfectos siglos atrás. Su superficie tenía una ligera profundidad y una suavidad que rara vez se encuentra en las rocas subterráneas. Los rostros de la tripulación mostraban tanto excitación como temor. Rick profundizó un poco más con la linterna y vio la misma simetría al otro lado de la forma. Sus ojos se abrieron de repente como si se diera cuenta de que no era solo algo sino parte de una estructura mayor. Marty se acercó y dijo en voz baja, «Esto podría ser la esquina de una caja o una cámara». El Dr. Spooner no estaba del todo seguro mirando la forma, pero sus palabras pesaban. La naturaleza no crea una simetría tan perfecta. Esto es parte de una estructura construida. Había certeza en su tono, y Spooner no suele hacer conjeturas. Cuando habla lo hace basándose en una observación firme. Al oír esta afirmación, los latidos del corazón de todo el equipo se aceleraron. Porque si está hecha por el hombre, entonces es la mayor confirmación en la historia de Oak Island de que algo se construyó intencionadamente aquí abajo. A medida que la noticia se difunde, el resto de los expertos del equipo también se acercan a la cavidad. El historiador Laird Niven está un poco perplejo por la forma. Mide su contorno con el dedo y dice, «Parece geometría de la época templaria, pero la composición del material sugiere otra cosa. También podría ser un escondite pretemplario que fue sellado posteriormente». Al oír esto, Spooner se ríe y dice, «Pretemplar son puras líneas de construcción. Creo que es el marco exterior de una antigua bóveda». Aquí comienza un enfrentamiento intelectual entre los dos expertos que se convierte en el suspense más interesante del vídeo. Spooner argumenta que esto es claramente parte de una bóveda construida cuya geometría fue diseñada.
Explica que los patrones tienen el tipo de precisión que la intemperie y las fuerzas naturales no pueden crear. El historiador, por su parte, sostiene que la forma puede ser incluso más antigua que los templarios y haber sido creada por un explorador anterior o un grupo desconocido, tal vez uno de los que cartografiaron por primera vez Oak Island. El equipo escucha a ambos y la cámara capta cada segundo. Este debate no fue como una clase. Siglos de historia, geología, ingeniería y mitología chocaban entre sí. Marty interrumpió y preguntó, «Si no es natural ni templario, ¿de quién es obra?». La pregunta flotaba en el aire y nadie tenía una respuesta inmediata. No se intentó extraer la forma porque la cavidad era frágil, y si formaba parte de una cámara o caja mayor, una manipulación descuidada podría dañar la estructura. Así que el equipo decidió cartografiar primero todo su perímetro. Al empezar a cartografiarla, los bordes de la cavidad se hicieron más claros y se descubrió que la parte visible de la forma era solo el 10%. El resto estaba oculto en capas más profundas del suelo. Esta revelación aumentó aún más la tensión, ya que significaba que debajo yacían los inicios de una estructura mayor. Cuando la excavación avanza a la siguiente fase, el equipo descubre algo inesperado bajo el suelo. Una larga pieza de madera emerge de la cuchara de la excavadora, pero su textura revela que no es madera moderna. Rick y Marty la limpian inmediatamente a mano, y su sorpresa salta a la vista cuando descubren otras 2 vigas de madera que forman exactamente un bastidor de soporte. El equipo la envía inmediatamente a analizar al laboratorio, y pocas horas después, llegan los resultados. La datación por radiocarbono apunta directamente al siglo XVII. Esto sorprendió a todo el mundo, ya que significaba que alguien ya había excavado en este lugar exacto hace 400 años. Una energía diferente se extendió dentro del equipo. Si alguien había estado excavando aquí en el siglo XVII, debía de conocer los secretos más profundos de Oak Island. Estas vigas de madera no parecían haber sido tiradas al azar. Su colocación sugería que una antigua cuadrilla había construido un armazón de apoyo e intentado encontrar algo. Rick miró la viga y dijo en voz baja, «Si esto es el 1600, entonces estas personas estaban buscando algo aquí mucho antes que nosotros». Marty también estuvo de acuerdo en que esto no fue accidental, fue una excavación intencional. Esta prueba no hizo sino ahondar el misterio, ya que la historia no revela ninguna excavación documentada en Oak Island en el siglo XVII. Pocos minutos después, se produjo otro incidente impactante. El operador de la cámara estaba haciendo un primer plano de la pared lateral de la cavidad, cuando su objetivo observó un extraño patrón. Acercó el zoom, y toda la tripulación se quedó atónita ante lo que vio. Marcas de botas frescas cerca de la pared lateral. El suelo aún estaba húmedo, y las huellas eran tan claras que incluso se veía el dibujo de la pisada. No era una marca centenaria. Parecía de días o semanas atrás. El operador llamó inmediatamente al resto de la tripulación y todos empezaron a examinar cuidadosamente las huellas. Nadie podía explicar estas huellas. La mayor pregunta que surgió, ¿alguien estaba visitando el sitio en secreto por la noche, o antes? Tanto Rick como Marty parecían confundidos y un poco perturbados. Oak Island es un sitio arqueológico seguro y el acceso no autorizado es casi imposible. Entonces, ¿de quién eran estas modernas marcas de botas? ¿Fue alguien relacionado con el gobierno, un cazador privado o un grupo que no quiere ser registrado? La idea produce un escalofrío. La tripulación escaneó cuidadosamente la zona, pero no encontró ninguna otra prueba. Las huellas parecían conducir hacia y desde el lugar exacto donde se había encontrado el antiguo soporte de 1600, aumentando aún más el ambiente sospechoso. Parecía como si alguien ya hubiera explorado estos viejos túneles o tal vez estuviera protegiendo algo desconocido. Rick dijo en voz baja, «Estas no son buenas señales. Significa que no estamos solos». El suspense era máximo, y en medio de esa tensión, la excavación continuó un poco más. Después de unos metros, la tierra comenzó a aflojarse de nuevo, revelando la parte superior de un túnel en ángulo. No se trataba de una grieta natural. Estaba claro que era un túnel artificial cuya forma y ángulo parecían intencionados. El equipo iluminó el interior con una linterna, y su sorpresa no hizo más que aumentar
cuando descubrieron que el túnel llevaba hacia el norte. Encontrar algo así en dirección norte bajo el pozo del jardín no fue poca cosa. La dirección norte es la parte más misteriosa de las leyendas de Oak Island. Las viejas historias de los templarios y los mapas antiguos siempre señalaban una salida secreta o un túnel de escape en dirección norte. Tanto el historiador como el Dr. Spooner sabían que esta dirección estaba prohibida históricamente porque se decía que era la ruta por la que se trasladaba un gran tesoro o bóveda. En cuanto divisaron el túnel, toda la tripulación compartió la misma expresión: miedo, excitación e incredulidad. Rick iluminó el interior con una linterna y dijo en voz baja: «Chicos, este camino lleva a alguna parte. Esto no es una cavidad cualquiera. Este es un túnel que alguien creó deliberadamente». Marty también estaba pensando que los soportes de 1600, las huellas de botas modernas y ahora este túnel orientado al norte. Los tres contaban la misma historia. Alguien ha estado ocultando algo grande aquí durante siglos y alguien sigue vigilando este lugar hoy en día. Excavando. Más allá, una línea recta perfecta apareció de repente bajo los terrones de tierra. Esta línea no era irregular como una formación rocosa. Era afiladísima, perfectamente recta, y parecía un núcleo metálico sólido. El equipo removió la tierra con herramientas manuales y poco a poco apareció un borde metálico largo y perfectamente liso. No era pequeño como un contenedor. El borde era tan largo y atrevido que Rick supo a primera vista que ante ellos se extendía una enorme estructura. En voz baja dijo: «Chicos, esto no es solo una caja, es una puerta». Al oír esto, las caras del equipo resonaron con incredulidad. Incredulidad mezclada con miedo. El brillo del borde metálico también era diferente, ni oro puro ni hierro oxidado. Parecía una antigua aleación de ingeniería, como si alguien le hubiera dado forma y lo hubiera sellado hace siglos. Al observar su grosor y simetría, Marty comentó en voz baja: «Parece la entrada a una gran cámara acorazada». Al retirar la tierra se hizo visible el otro lado del borde y el dibujo dejó claro que no se trataba de una tapa sino del marco exterior de una puerta sellada. La forma de la puerta sugería que no se trataba de una pequeña cámara, sino tal vez de la entrada a una bóveda de varias capas. La tripulación despejó cuidadosamente el límite de todo el marco para determinar su ángulo. Cuando la forma completa emergió, se reveló que el marco metálico no era rectangular sino trapezoidal, igual que la forma en que se sellaban las antiguas bóvedas secretas para mantener la puerta cerrada a presión. El Dr. Spooner hizo una observación inmediata. Una puerta acorazada en ángulo como esta no podía formar parte de una estructura accidental. «Está diseñado». Su voz era tan segura que el resto de la tripulación empezó a creer que este podría ser uno de los mayores misterios de Oak Island. Mover o levantar la puerta de la cámara acorazada no fue fácil. El suelo debajo era inestable y la puerta parecía más pesada de lo esperado. Así que Rick y Marty decidieron iniciar una operación de elevación de alto riesgo. Bajar el montaje de la grúa al hueco era increíblemente complicado de por sí, pero este era el momento en el que todo el equipo necesitaba la máxima precisión. El equipo de seguridad preparó rápidamente correas de arnés y los ingenieros fijaron cuidadosamente ganchos metálicos en la esquina que parecía más estable. Las luces se atenuaron ligeramente porque la superficie reflectante distraía tanto a la cámara como al equipo. Con poca luz, la puerta de la cámara acorazada parecía aún más misteriosa, como si una gigantesca criatura metálica acechara en la oscuridad. La primera prueba de elevación de la grúa fue tan lenta que el ruido de la tierra al moverse se oía a cada centímetro. El pulso de la tripulación estaba realmente acelerado. Nadie sabía si había una cámara hueca bajo la bóveda o si el cambio de presión podía provocar un derrumbe. Rick tocó el borde con la mano y susurró: «Si esta puerta ha estado cerrada durante siglos, abrirla sería igual de peligroso». Marty hizo una señal al equipo de operaciones para que iniciaran la siguiente fase de la elevación. Los cables de acero de la grúa comenzaron a tensarse y las paredes del pozo empezaron a temblar ligeramente con las vibraciones.
Cada sonido parecía ahora amplificado, la ligera fricción de los metales, el movimiento del suelo y la respiración apagada de la tripulación. El gruista empezó a levantar la puerta milímetro a milímetro. Al principio la puerta se resistió como si algo por debajo la agarrara y tirara de ella. De repente se oyó un sordo crujido metálico. Sonó como si un sello centenario se rompiera por fin. El sonido fue tan crudo que algunos miembros de la tripulación retrocedieron instintivamente. Rick dijo: «Ya está, el sello se está rompiendo». Cuando la grúa levantó la puerta metálica de la cámara acorazada, un objeto grande y pesado emergió lentamente del suelo. Al principio solo era visible una esquina, pero en cuestión de segundos toda la superficie superior brillaba. Todo su cuerpo tenía un brillo dorado, pero no estaba limpio ni pulido. Tenía una gruesa capa de tiempo, como si hubiera estado sellado en su interior durante siglos. El objeto era tan grande que al principio parecía un enorme cofre, pero a medida que se aclaraba su forma, se reveló que era el segmento superior de una cámara acorazada, cubierta de símbolos desconocidos, líneas curvas inusuales y marcas que no coincidían con ninguna civilización histórica conocida. Rick y Marty se quedaron atónitos. Este descubrimiento fue el hallazgo más extraño y misterioso de Oak Island. A medida que el equipo de cámaras se acercaba, los símbolos se hacían aún más nítidos. Algunos eran dibujos geométricos, otros espirales, y otras extrañas figuras en forma de cruz sin ninguna referencia histórica directa. Marty dijo en voz baja: «No es español, tampoco templario, es otra cosa». Doctor, después de la investigación, Spooner llegó a la conclusión de que este estilo no era el resultado de la erosión natural. Eran grabados creados a propósito. La verdad parecía ser más profunda de lo que parecía. Todos los miembros del equipo intuyeron que no se trataba de un simple hallazgo. Podría ser una pista sobre una civilización oculta o un grupo perdido. Pero justo cuando la emoción estaba en su punto álgido, se produjo otro giro inesperado en la superficie. 2 todoterrenos negros se detuvieron de repente en el lugar. La entrada fue tan brusca que la propia tripulación se quedó atónita. 2 funcionarios vestidos de paisano sin identificación visible se apearon de los todoterrenos. Se acercaron en silencio a Rick y le hablaron en voz tan baja que ni siquiera la cámara pudo captar nada. La expresión de Rick se volvió gradualmente tensa. Marty se acercó a ellos, pero le indicaron que se apartara. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros, todos con la misma pregunta en sus mentes. ¿Quiénes son estas personas y por qué han llegado ahora? Tras unos minutos de conversación privada, los funcionarios indican a Rick que ciertos detalles del hallazgo no deben mostrarse en cámara. Sus palabras eran tranquilas, pero el tono transmitía claramente autoridad. Inmediatamente el equipo de seguridad ordena detener temporalmente la excavación. La razón aducida fue el riesgo estructural. Pero cualquiera podría intuir que la decisión no se tomó por auténticos motivos de seguridad, sino por algún protocolo oculto. Las cámaras se retraen lentamente y se pide a la tripulación que se mantenga a distancia del pozo. Rick estaba visiblemente disgustado. Sabía que Oak Island siempre había estado asociada con historias de secretismo y participación del gobierno, pero nunca había visto este nivel de interferencia tan directa. Marty dijo en voz baja: «Si quieren detenerlo, entonces eso significa que hay algo en esta bóveda que nadie debería ver allí». El miedo y la curiosidad se apoderaron de la tripulación. Este descubrimiento no se trataba solo de historia, sino quizá también de alguna verdad clasificada. Al anochecer se traslada la cámara acorazada y se impone el acceso restringido al lugar. Pero en cuanto se detienen las operaciones, el equipo de exploración por sonar realiza una última lectura. Y ahí es donde se produce el mayor giro del episodio. El escáner revela que bajo la bóveda sellada no solo hay suelo vacío, sino otra cámara enorme. Esta cámara es casi el doble de grande que la primera bóveda, mucho más profunda, y su contorno se asemeja a una megaestructura de ingeniería. Los ojos de la tripulación se abren de par en par. Si la primera bóveda era tan grande y misteriosa, ¿cómo de vasta y antigua podría ser la segunda cámara oculta bajo ella? Si esto era solo la primera bóveda, entonces, ¿qué hay debajo y quién lo escondió aquí? Esta pregunta fue lo suficientemente poderosa como para mantener a los espectadores enganchados hasta el siguiente episodio.
El episodio termina con este escalofriante suspense. Toda la isla de Oak se encuentra ahora en el umbral de un nuevo misterio, y nadie sabe qué historia se esconde en la oscuridad.